Tiene 15 años. Es una niña a nuestros ojos, pero ya una mujer para el estándar romano. Está nerviosa y no es para menos. Desde pequeña, una vez al año, ha sido testigo de las Lupercalia, pero esta vez participa en ellas. Se llama Livia Drusila y pronto su nombre será pronunciado con reverencia en cada rincón del imperio. Estos chicos son los lupercos, los amigos del lobo. Han de sacrificar a la cabra y usar su piel para hacer unas tiras a modo de látigos, llamados februa. Y de ahí que al mes de febrero lo llamemos febrero. Los Lupercalia es uno más de los ritos que un niño romano experimenta en su paso hacia la edad adulta. Está directamente relacionado con la fertilidad femenina, ya que las caricias de estos látigos garantizan a las jóvenes que se convertirán en esposas fértiles y tendrán buenos partos. Una vez más, nos encontramos con un toque erótico, violencia, sangre, sacrificios y sufrimiento como medio para alcanzar un bien superior. Esto es Roma. Estamos más o menos en el 42 a.C. Estamos en todo el medio del follón, Marco Antonio, Fulvia, Octavio. Y hay una niña que es Livia. Y Livia se casa apenas con 15 años con su primer marido, Tiberio Claudio Nerón, que le saca unos 30 años. Una matrona romana es una mujer casada, tenga o no tenga hijos. A la mujer romana se la educa para el matrimonio y cuando se casa obtiene ese estatus, el estatus de matrona, con unas reglas del juego. Tiene que ser univira, es decir, mujer de un solo hombre, domiseda, es decir, que permanece en casa, y dar hijos a su marido. Y los romanos tienen una serie de tradiciones para montar una boda. Suele haber unos augurios, un sacerdote encargado de hacer un sacrificio para decir que el matrimonio tiene augurios favorables. A ver qué dicen los dioses al respecto y tal, que para ellos era muy importante esa toma de auspicios. Pero bueno, que al final es un poco timo porque el augur siempre va a decir que el matrimonio va a ir bien, da igual que la novia se muera al día siguiente. A los dioses hay dos formas de contentarlo. Uno es con un sacrificio, que implica matar un animal, hay sangre, y otro son las libaciones, que es ofrecer vino a los manes, a los lares, a todos estos dioses familiares. Todas las bodas, evidentemente, están protegidas por muchos dioses, pero el clásico al que se invoca en los cantos es el himeneo. Este dios se traviste para poderlas acompañar. Está presente en muchos rituales en los que solo pueden estar mujeres y, como no, las acompaña también el día de su boda. Ubi tu Caius, ego Gaia. Bueno, es muy duro decirlo así,
Pero la función del matrimonio evidentemente era tener hijos, por lo tanto la función de la esposa era traerlos al mundo. Las maternalias es una festividad en honor a la maternidad y que se hace una vez al año. Se celebra el 1 de marzo, que curiosamente es también el día de Marte, del dios de la guerra, porque los romanos, si algo tenían claro, era cuál era el campo de batalla de las mujeres y cuál era el campo de batalla de los hombres. Realmente dar a luz o parir era una actividad de alto riesgo en la antigua Roma, porque 1 de cada 4 partos salía mal. O moría la madre, o moría el bebé, o morían ambos. A la criatura que ha nacido se le deposita en el suelo y el pater familias, el padre, tiene la opción de recogerle y demostrar que es hijo suyo. Si el padre se da la vuelta y se marcha, ese bebé pues acaba en la basura. Básicamente, quien más posibilidades tenía de acabar en un cubo de la basura es una niña. Incluso había, yo creo, un cierto tono despectivo, ¿no? Bueno, es una niña lo que ha nacido. La abandonan en un lugar en Roma que se llamaba la columna lactaria, la meten en una cestita y la dejan allí. No pertenece a ninguna familia y es de quien la quiera recoger. Que era una práctica frecuente lo demuestra que había un negocio de venta de cestitas para abandonar y exponer a los niños. Omnia improperia quae liberare potes. Dagnum mi, non afferent. Es muy significativo cómo ellos hablaban de la mujer, de la sexualidad y de la fertilidad. Las mujeres son campos que hay que arar, son macetas donde se plantan las semillas, los hombres son el arado que doma esa tierra que solo va a ser fértil si la trabajas y la cultivas. Por mucho que no suene muy ofensivo cuando lo dice un romano, seguimos diciendo papá pone una semillita en mamá. Todas las descripciones ginecológicas, todas las descripciones de la mujer, efectivamente terminan defendiendo que una mujer es un hombre imperfecto. Las mujeres, su papel en la fertilidad es el de un horno. Siempre que se habla del útero, se habla de un recipiente que tiene que alcanzar una temperatura para cocer el producto que hay dentro. Si se cuece bien, sale algo que está bien hecho, que es un hombre. Si no se cuece bien, sale el producto defectuoso, que es la mujer. El concepto de te falta un hervor, pues para los romanos es literal. A las mujeres les falta un hervor. Hay cosas que nos parecen súper absurdas, como si el semen viene del testículo izquierdo o viene del testículo derecho, va a depender que sea niño o niña. Hay intentos de controlar que te salgan niños o niñas que van a ir en consonancia con esas ideas. Por ejemplo, atarte muy fuerte uno de los testículos para que te salga un niño o te salga una niña. ¿Cómo te vas a atar un testículo para que te salga un niño? Pelle parua. Pelle parua. Toque! Obstetrix targata! Ja mit facendo sum! Kius! Tiflagilare faciam! Es un momento muy delicado. Una cuarta parte de los niños se te va a morir en el primer año. Con lo cual, quieres creer, o al menos tiras del recurso de todas las deidades que se te puedan ocurrir para que protejan ese momento. Lucina es la diosa de los partos. Lux, que significa luz, entonces esa Luquina es esa que lleva al nuevo ser a la luz.
Ese niño que acaba de nacer se llamará Tiberio, como su padre. Es el primer hijo de nuestra querida Livia. Un niño al que el destino le reserva una vida cargada de sorpresas. Han pasado 2 años, Livia tiene 18 años y vuelve a estar embarazada. Es un momento un poco complicado en Roma porque no hace mucho de la muerte de Julio César, así que Octavio decide dar una recepción en su casa para unir tanto amigos como enemigos y calmar un poco las aguas. En esa recepción está invitada Livia. Ella debe sonreír, es verdad que su familia no ha sido una familia cercana a las ideas de Octavio, pero pretende comportarse como una verdadera matrona en esa situación. Octavio la conoce, queda absolutamente prendado, el que no era de decisiones rápidas, ni de no pensarlo todo muchísimo y darle muchísimas vueltas, no, de repente queda absolutamente fascinado. Qué mentira más gorda, ¿eh? Octavio tenía una serie de intereses políticos en Livia y Livia no tenía ni voz ni voto en ese amor a primera vista. De Livia se dice que era muy bella y muy elegante. Eso es lo que nos cuentan las fuentes. Una de las partes de ese estar radiante de Livia es que estaba embarazadísima. Y la esposa de Octavio en ese momento también estaba embarazadísima. Eso no le impide abandonarla, divorciarse de ella, para casarse con Livia. Acto seguido, Octavio convence a Tiberio Claudio Nerón de que se divorcie de Livia. Y Tiberio Claudio Nerón accede. No le queda otra. Y por eso también ha dado pie a pensar de que su vida fue una paciente conjura contra ese hombre que le había cambiado la vida. Octavio era muy majete y se divorcia de su mujer según pare. Y ese mismo día Tiberio se divorcia de Livia. Los divorcios en Roma son enormemente fáciles. Coge tus cosas y vete. Ya está. O por carta. Te puedes divorciar por WhatsApp. Y hay una ceremonia para el divorcio, que es la que hicieron Livia y Tiberio, en la cual se hacen los mismos ritos del matrimonio, pero al revés. Es una manera simbólica de deshacer los lazos. Las leyes oficialmente citan solo que la iniciativa del divorcio la toma el hombre, por supuesto. Pero sí tenía derecho a divorciarse la esposa desapareciendo de la casa familiar durante 3 noches consecutivas. Automáticamente divorciada. Livia es una cría y en un par de años se ha casado 2 veces, se ha divorciado una, ha parido una y está a punto de parir otra. Hodie, Livia, Domi Drusorum, Nubit cum Caio Julius Caesar Octaviano. Las fuentes afirman que Tiberio le entregó a Octavio a Livia como entregaría un hermano a otro hermano. De colegas, estamos tomando unas cervezas, sí, hombre, te presto a mi mujer para que tengas hijos. Ya sin hablar de que a ella en ningún momento se la pregunta. Tiberio no tenía más huevos que ceder a Livia, porque hay una cuestión política de tú verás, tengo otros métodos de conseguirlo. Uxorem tibi se tradit, quam nensuam vitam tecum peragravit. Ubitu Caius ego Gaia. Y de un día para otro, Livia pasó a convertirse en la esposa del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. A César le asesinan las personas que
no querían ese tipo de cambios dentro del sistema político romano. Eran defensores de la República. Julio César, antes de morir, deja un testamento en el cual nombra como su heredero legítimo a su sobrino nieto Octavio. Octavio le vende a Roma que él ha sido el restaurador de la República. Pero en el fondo mantiene cogidos todos los hilos de poder. Y ahí entra Livia como maceta de la siguiente dinastía real. Octavio era muy supersticioso, muy miedoso, tenía mucho miedo a todo el elemento prodigioso que le rodeaba y además de una salud muy endeble. A los rayos es que tenía absolutamente terror. Octavio necesita que la gente crea que Marco Antonio, Fulvia, Cleopatra han hecho que la República sea una degeneración moral, ética y estética. Dictó normas favoreciendo el matrimonio legítimo, evitando los amantes y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El objetivo de la mujer era tener hijos para el Estado. Si esa moral se relaja, lo único que va a conseguir es tener hijos que no sean realmente buenos romanos, como se podría considerar tradicionalmente que era un buen romano. Como las mujeres son todas unas degeneradas, hay que hacer una serie de normas morales que las vuelvan a poner en su casa, hilando, tejiendo. Ser maravillosa en Roma conlleva pasar muchas horas hilando lana. Era una actividad que hacían mucho las mujeres de la clase alta, porque es una actividad repetitiva que te hace estar dentro del hogar, estar en casa y convivir únicamente con otras matronas. Pues una esposa ideal romana es una mujer, como decían ellos, univira, de un solo hombre, domiseda, es decir, una mujer cuya actividad se desarrolla en casa, tiene que ser pía, es decir, piadosa, respetar a los dioses, y por supuesto, casta. Tú le estás diciendo a la niña que tiene que comportarse bien, tiene que estar muy estirada, tiene que ser la perfecta matrona, pero luego le dices, pero también tienes que ser como esta muñeca. Y tienes que llevar joyas, y tienes que demostrar tu estatus, y tienes que saber maquillarte, y saber peinarte, y saber estar. Y entonces al final le estás dando mensajes contradictorios. Es como las revistas para mujeres, que te ponen en la misma portada, quiérete a ti misma, baja 10 kilos, haz esta receta de pastel de chocolate. Pues al final son mensajes contradictorios en que nunca vas a poder ser. Y encima, el modelo de la revista le aplican Photoshop, porque al final ni el modelo, ni la modelo puede ser como la modelo. Pues con las niñas romanas es lo mismo. Nunca va a llegar a ser la matrona perfecta, porque nunca puede hacer todo bien, nunca va a poder hacer todo lo que le dicen. Es persona y es sujeto de derecho y tiene derechos, naturalmente, pero por otro lado es propiedad, es control del hombre, es propiedad, entre comillas, del esposo. No te pongas tanta joya, no te vistas tan ceñida, ese color es muy llamativo, eso vas a estar llamando la atención de todos los hombres. Si vas al teatro o al anfiteatro, vas a una fiesta, quítate y sé muy discreta en tu indumentaria. Por supuesto que alguna bofetadita, claro que cayó en la vida de esa matrona, por supuesto. No podían votar, no tenían derecho a voto, no podían acceder a cargos públicos, prohibido. No tienen esos derechos absolutamente porque desde el momento de su nacimiento son menores de edad. Menores de edad y minoría de edad perpetua. Nunca van a poder tomar decisiones, nunca van a poder hacer testamento. Ni juezas, ni abogadas, ni procuradoras, ni magistradas, miembros de los tribunales de justicia, que efectivamente tuvo Roma, donde solamente había jueces y magistrados hombres. Pero hay algunos personajes femeninos
que se salen de ese cliché. Hemos estado hablando de que Livia tiene que ser la matrona perfecta, pero luego en privado el respeto por la castidad y la pudiquitia de las mujeres desaparece así mágicamente. Livia tuvo que tragarse mucho el orgullo en muchas ocasiones. Tuvo que tragarse el orgullo el ser exhibida, tuvo que tragarse el orgullo cuando tenía que buscarle amantes a Octavio para que no se fuera por ahí con cualquiera, tuvo que tragarse el orgullo cuando en otras fiestas Octavio cogía a una mujer que le llamara la atención, se la llevaba fuera y la devolvía despeinada. Al fin y al cabo, el hombre es el hombre, tiene derecho a hacer lo que quiera y ella no tenía ni voz ni voto. Aprieta la mandíbula y a seguir. Hay un momento en que Octavio monta una de estas fiestas, una cena social. Está Mecenas, su brazo derecho en cuestiones culturales. Mecenas está casado con Terencia, una muchacha que parece que también era bastante guapa, y está Livia por ahí en medio. Lo que acaban haciendo los machotes muy machotes de Octavio y Mecenas es hacer un concurso de belleza, exhibiendo a sus mujeres como ganado, diciendo mi novilla es más guapa que la tuya. Y las hacen desfilar. Es un concurso de belleza en que hacen desfilar primero primero a Terencia, luego a Livia, que juzgue el público cuál de las dos vacas es más agraciada, y luego el ganado se retira a ser muy digno de nuevo. Livia era una auténtica matrona romana. Sí que es verdad que se ha escrito mucho sobre ella. Tiene mucha leyenda negra detrás, pero porque los romanos, pues eso de que una mujer tuviese todo ese poder o pudiese alcanzar todo ese poder que muchos se creían que podía llegar a alcanzar, no estaba bien visto, porque una mujer solo podía dedicarse, su papel era el de educar a los ciudadanos romanos. En el año 33 a.C. muere Tiberio Claudio Nerón. En ese momento, el niño Tiberio pasa a vivir con Livia y con Octavio. A los 9 años, cuando fallece su padre, Livia le encomienda la Laudatio Funebris del mismo. Es decir, ir al foro y hablar en público sobre lo bueno que era su padre y sobre lo bueno que es su familia. In memoriam mei patris Tiberius Claudius Nero, sanguinis api Claudio. Livia está preparando muy bien a su hijo Tiberio por si acaba pudiendo ser el sucesor de Octavio. Livia es como esa mujer actual, esa madre que apunta a sus hijos a todas las extraescolares y que el día tiene 24 horas y no más y no le da tiempo a llegar a todas, pero aún así los apunta. Pues así es. Y hay una posibilidad, aunque sea muy remota, de que sea emperador. Tiberio, el hijo de Livia, no tiene prácticamente opciones de sustituir a Augusto en el trono. Para empezar, no es su hijo, sino del matrimonio anterior de Livia. El emperador siempre optará antes por alguien de su sangre. Pero, ¿quién sabe? Por si acaso, Livia supervisa minuciosamente la formación de su hijo. Tiberio estudió oratoria latina, retórica griega, derecho, hablaba griego y latín y se codeaba con personajes como Mecenas o el poeta Virgilio. Livia no solo es inteligente, sino que para sobrevivir ha tenido que aprender de política. Livia lleva desde que es muy pequeña teniendo que manejarse en un ambiente tremendamente peligroso. Fue consejera de Augusto y
los años que duró su matrimonio hasta la muerte de Augusto, verdaderamente fue una pieza fundamental del poder romano. Kuidaks idit? Piste guerra. Konspiratut menekaret. Kuumodo istut eskis? Eskio. Octavie, non injuste facis. Homines non bestia regis. Illos obligare te timere potes, sed illos convincere ut te ament. Nec esse est. Illos quod non injuste facis convince. Et proba? Per un cuirum incipie. Omnes homines stomacantur vimimus quam ceteri aventur. Regentibus accusant. Nam omnes potestatem desiderant. Bonum et malum. Hominum cum pauca sapientia proprium est. Cum duritia non punias, Octavie, nos confirmitate protege. De medicis cogita. Amputationes rara recurrunt. Ante apacientes cum remedis, ne morbum aggravarent levant. Nunc consulem nominare manles. Si consulem nomines, moventes abere ut tenecaret relinquat. No podemos saber exactamente cuáles fueron las palabras que Livia le dijo a su marido en aquella ocasión. Nadie en la intimidad pudo escucharlas. Lo que sí sabemos es que Octavio nombró cónsul a ese hombre y así Cornelio Cinna se convirtió en uno de sus mayores partidarios y amigos. Y este sería el último intento de asesinar al emperador Octavio. También es verdad que estamos hablando de la mujer, pero estamos hablando solo de mujeres de una clase social alta y mujeres libres y ciudadanas todas, porque aquí las verdaderas diferencias no están entre hombres y mujeres, están entre libres y esclavos. El esclavo es una cosa. Hay una importante división en las leyes de Roma, en el derecho romano, entre personas y cosas. Entre las cosas aparecen los servi, los esclavos. Y por tanto, llegado el caso, herirlo, lesionarlo, matarlo. A alguien le podían condenar por matar a un animal, pero matar a un esclavo, los esclavos no tenían la categoría de ser humano, es terrible. Y si esa
era la vida de estas personas, imaginaros cuando hablamos de esclavitud sexual. En Roma se debate si los esclavos son como los animales o no. En muchas cosas van a ser peor. De hecho, hay animales mucho más caros que ciertos esclavos. ¿Y dónde? Spanish, omnes inde aduanero. ¿Ex qua regione? Cantabris, Sagunti, Numantini, Cuiteschi. Nulla notione naveo. Hanespique. Aeges Australian regione cregui. Eni, Australia regio sum. Los esclavos pueden empezar a ser usados sexualmente desde el principio. Ay, cunde. Esta negra es. Los comerciantes de esclavos sabían qué público tenían. Niñas de 5 o 7 años ya están metidas en esto. El romano no tiene mucho pudor ni mucho tabú para expresar los deseos sexuales. Ista quitic facit. Eam aut vendis aut donas. Vendis aut donas. Iuvenis pulcra facies, optabilior visioes. Duo. Eos odore tantequameos domum mitit. El emperador Augusto cree que la sociedad romana está corrompida por el vicio y la lujuria. Su gobierno es el inicio de una importante reforma moral que obliga a los romanos a vivir según los principios de la virtud. De hecho, él, cara al público, predica con el ejemplo y ha tomado como esposa a la más virtuosa de las mujeres, a Livia. Ahora bien, convencer a un romano de que viva según los principios de la dignitas es una tarea casi imposible. De hecho, en aquella época en Roma vivió Ostio Quadra, que pasará a la historia como el mayor ejemplo de lujuria incontrolada. Y créanme, decir eso de un romano es mucho decir. La sexualidad está mucho más presente en Roma que lo que estaría posteriormente y que lo que incluso ahora estamos dispuestos a aceptar. Es complicado que haya algo que pensemos sexual que no lo haya inventado un romano. Escandalizar a un romano, para que de verdad sea un escandalazo del 15, la tienes que liar pardísima. Tenemos dos nombres en las fuentes. Tenemos a Mamerco Escauro, que era conocido porque le encantaba lamer la menstruación de sus esclavas, y está el señor Ostio Quadra. El caso es que un día Ostio Quadra estaba jugando con una copa y con su dedo. Y ahí comprobó cómo el reflejo de la copa ofrecía un tamaño mayor de su dedo. Ahí se le ocurrió empezar a jugar con espejos cóncavos y convexos para cambiar los tamaños. Dice, bueno, pues ya está, forro la habitación de espejos. Además era un hombre al que le gustaba contar sus torpezas, así que esa habitación era un sitio muy conocido en Roma. Melupa mapele. Cuando hablamos de homosexualidad en Roma,
realidad para los romanos la orientación es irrelevante. Te gustan más mujeres, hombres, etcétera, etcétera, daba igual. Era un hábito muy frecuente y muy usual el mantener relaciones homosexuales y heterosexuales. Hay algún texto incluso que habla de utilizar animales en algún caso cuando ya se iban acabando los amantes o las amantes. No pasaba nada por acudir a un burrito. El sexo es una cuestión de jerarquía. Quién penetra y quién es penetrado, quién es activo y quién es pasivo. Cuando un hombre es penetrado se degrada socialmente. ¿Por qué? Porque se le asocia con una mujer. Y esa es la orientación que importa. Si tú eres superior socialmente, tú tienes que ser activo en el sexo. Ya está, con quién lo seas es irrelevante. Es totalmente irrelevante. La liaba en general. O sea, era un tío que debía ser muy excesivo en todo. No era una buena pieza. Por lo visto también era un tipo especialmente cruel. Si un esclavo mataba a su dueño, a su patrón, se le asesinaba a él y a todos los esclavos de la casa, desde los bebés hasta los ancianos. Estaba ya tan harto uno de los esclavos de las vejaciones de Ostio Cuadra que le asesina. Cuando se entera Octavio de todas las tropelías, de las vejaciones, de todo lo que hacía Ostio Cuadra, al final solo condena a muerte al esclavo que le ha matado y perdona la vida a todos los demás. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos a Livia. Ella y Roma han cambiado mucho. Livia administra sus propios bienes. Goza de una autonomía que ninguna otra mujer romana ha llegado a rozar siquiera. Durante las frecuentes ausencias de Octavio de Roma, ella habla en su nombre. Y Octavio la quiere de verdad, la admira, y aparentemente ella a él. Livia incluso le escoge a sus amantes, no sea que él vaya a elegir mal. Pero Livia guarda un secreto, uno que ha mantenido en silencio durante estos 50 años de matrimonio. En todos estos años, Livia y Octavio no han tenido hijos juntos. Los dos hijos de Livia no son de Octavio, ya los tenía antes de casarse con él. Y Octavio siempre ha preferido que su heredero sea uno de su propia sangre. Y aquí viene el conflicto. Había muchos aspirantes, pero no había ningún hijo legítimo en ese momento. Había nietos. No había un heredero. Estaba todo todavía en una nebulosa. Es curioso que se murieran todos. O sea, eso hay que decirlo. También hay que decir que se morían mucho en esa época, por una cosa o por otra. Pero es verdad que qué casualidad que todos después de un fuerte dolor de tripa, casi todos. El primero es Lucio César, es nieto de Octavio, salían de su sangre, y cuando fue a Hispania, enfermedad repentina y se murió. Se rumorea que hay veneno de por medio y se sospecha de Livia. Cayo César, hermano del anterior, un niño malcriado, al que su abuelo le llamaba cariñosamente mi burrito. Muere por heridas mal curadas. Marco Claudio Marcelo, él era el sobrino de Octavio y podía reclamar el derecho al trono por herencia de sangre.
Causa de la muerte, intoxicación. Seguro. Les hicieron la autopsia. El siguiente es Agripa, la mano derecha militar de Octavio y uno de sus mejores amigos. Muere de enfermedad. A ver, un romano sabía que alguien había muerto envenenado porque en la pira funeraria el corazón no ardía. O sea, esa es la autopsia. A ver. Agripa póstumo es el hijo póstumo de Agripa padre y es nieto de Octavio. Asesinato. Causa de la muerte, veneno. El ir cosiendo poquito a poco, con mucho cuidadito y dando las puntadas siempre con el mismo objetivo. Y el objetivo era terminar esa capa para enterrar a Augusto y poner en su puesto a su propio hijo. Las fuentes hacen que encaje todo, pero ¿realmente fue así? Todo encaja a la perfección. ¿Por qué? Porque las fuentes nos han hecho que encaje todo a la perfección. Vamos a ver, algunos de ellos mueren en batalla. Yo estoy segura de que Livia, como cualquier madre, quería lo mejor para su hijo. Y dada también la ambición que fue demostrando y que no dio puntada sin hilo en su vida, pues seguramente, bueno, pues, ¿por qué no? Augusto muere con 75 años, ella 4 años menor. Dicen que le envenena. Vamos a ver, 75 años. Quiero decir, que ¿para qué lo iba a matar? O sea, ¿qué sentido tenía matarlo si ya iba a ser el poder para su hijo? Las fuentes, los autores, acaban culpando a Livia de todas estas desapariciones para que Tiberio llegara al poder. La pintura que se nos hace de Livia es demoledora, ¿eh? Como criminal, envenenadora. Actualmente, si a Livia la juzgásemos por asesinato, saldría impune probablemente, porque todo es circunstancial. Que esas muertes después de un dolor repentino de tripa le vinieron fenomenal. Una, otra y otra y otra más. Y así sucedió finalmente. Tiberio, hijo de Augusto, hijo adoptivo de Augusto, heredero de Augusto y finalmente sucesor. Aparte de que las fuentes le echen la culpa de absolutamente todas las muertes que se dan en la casa imperial, es el pensar que Livia desde el principio dijo: vale, a mí me obligan a casarme, pero mi hijo va a ser el siguiente. A lo mejor le podía o vencía el amor de madre. ¿Cómo no voy a tratar de conseguir, como madre que adoro a mi hijo y quiero a mi hijo, conseguir que herede la corona? Llega al poder su hijo, ella intenta seguir gobernando a la par con él. Esto también provocó conflictos, porque luego Tiberio llega a odiar a su madre.
Las fuentes no nos dicen qué pensaba y qué quería porque a nadie le importó. Nuevamente nos encontramos ante una mujer culpable de haber utilizado las mismas armas que usaron los hombres de su tiempo. Al fin y al cabo, el emperador Octavio Augusto ordenó la muerte de miles de personas y es recordado siempre como un gran emperador. Sin embargo, Livia quizá pudo haber envenenado a 4 o 5 personas y siempre será recordada como una asesina.